sistema nervioso central, a la formación de la placa neural, el surco. Este surco se va aproximándose más para que la línea posterior se pueda funcionar y formar lo que va a ser el tubo neural. Y habíamos visto cómo se desarrollaba, y el cierre en toda su extensión se iniciaba en la parte central, como estamos viendo luego, y luego se va extendiendo tanto la parte cefálica como la parte caudal. Es en este punto donde esta placa neural está más engrosada, más amplia incluso en la formación de la placa, a nivel cefálico, donde se van a formar las primeras vesículas que habíamos visto ya en las láminas superiores, cómo se va cerrando. Las aperturas en los extremos son los neuróporos anterior y posterior, y paralelamente o a los lados de este cierre del tubo neural, los somitas van desarrollándose para quedar a ambos lados, para finalmente el día 24 cerrarse el neuróporo anterior y el día 26 se cierra el neuróporo posterior, quedando un tubo totalmente cerrado en ambos extremos que alojan una luz en su parte central que formarán lo que van a ser las vesículas a nivel cefálico y la luz del epéndigo a nivel más caudal. ¿No? ¿Cómo se llega a formar esta placa neural? Como dije, más amplia a nivel cefálico y más estrecho a nivel caudal, y justamente ese cierre en la parte caudal dará lugar a la formación de la médula espinal y en la parte superior de estas vesículas, que incluso ya al cerrarse ya se ven un poco más amplias inclusive. Y en las partes laterales de esta formación de esta placa están formándose unas células de origen nervioso, como habíamos dicho, las células de la cresta neural, que luego en el cierre se individualizan y quedan entre el ectodermo subyacente y la formación del tubo neural. Estas células que ya las hemos estado viendo, qué estructuras se forman a partir de ellas cuando ellas se desplazan a todo nuestro cuerpo, no solamente superficialmente para la formación de las células de los melanocitos en relación a la piel, sino incluso estructuras internas. Entonces estas vesículas, como dije, eran mucho más amplias en la formación ya de la placa a nivel cefálico, formarán lo que va a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Cuando está como prosencéfalo, aquí se van a formar como unas vesículas ópticas que salen como antenas a ambos lados, como de los extraterrestres. Pero luego en las divisiones posteriores, cuando este prosencéfalo se va a dividir en los dos telencéfalos y el diencéfalo, esta vesícula va a rotar y va a quedar justamente a la altura del diencéfalo, ya no formando como vesícula, ya sino aquí una insinuación de una copa óptica, que es el siguiente paso del desarrollo que lo vamos a ver la próxima semana. El mesencéfalo se mantiene como tal y el romboencéfalo, por esta codadura de la curvatura continua, se va a dividir en metencéfalo y en plenencéfalo y continúa con lo que va a ser la médula espinal. Esto ya lo habíamos visto en la primera fase, han dado su examen al respecto. Luego esta pegadura no solamente es formación de dilataciones, sino es una pegadura en este sentido, donde también hemos visto en la lámina 21 como el mesencéfalo va viniendo a parar aquí, el metencéfalo, el diencéfalo y el encéfalo, responsable de la formación de esta gran masa de los hemisferios cerebrales que ocupan nuestra cabeza. Y la vesícula óptica que va desarrollándose primero como vesícula, luego como copa, porque la vesícula que está así, redonda, como un globo, el globo se mete y hace que este se pone una copa con dos capas, una externa y una interna, como vamos a explicarlo la próxima semana. Y se va plegando, va creciendo y creciendo el telencéfalo, formando a cada lado ambos hemisferios cerebrales para formar estos lóbulos cerebrales, que como lo hemos visto no es superficial, liso, como estamos viendo, sino que en los procesos siguientes estos van a seguir creciendo para formar todas las evoluciones que se van plegando y plegando y plegando, que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y es la histogénesis justamente de esta placa neural que se había formado a expensas del ectodermo, que tiene esa capacidad de formación justamente de estas células nerviosas, ¿no? Aquí podemos ya ir viendo que estas células de la cresta neural, lo vamos a ver luego, pueden formar los melanocitos, formar las células del neuroiliema, las células de Schwann, en la envoltura de mielina, fuera del sistema nervioso central,
las células de la médula suprarrenal, las células ganglionarias autónomas, las células ganglionarias de la raíz posterior y las craneales sensitivas. Es decir, que no solamente se va a diferenciar estructuras nerviosas, sino también a otro tipo de estructuras, como ya habíamos visto en relación a aquella diferenciación entre los arcos faríngicos. Entonces, en esta histogénesis, estas células que habían originado la placa neural son células que se van a diferenciar justamente a estas células neuroepiteliales, que así se llaman, y que tienen una capacidad de división extremadamente importante en la vida embrionaria y también fetal. Entonces, aquí, este lapso de tiempo que habíamos dicho, que es uno de los tejidos del tejido nervioso, no es un tejido similar a otro tipo de tejidos que tienen una multiplicación permanente a lo largo de nuestra vida, sino que es en este tiempo donde tiene esa gran actividad mitótica para poder diferenciarse tanto en las células nerviosas como las neuronas propiamente dichas, que van a formar lo que habíamos ya mencionado, la capa del manto con la presencia de los cuerpos de las neuronas que ocupan toda esta capa del manto, como habíamos visto en médula, ya lo hemos visto en la práctica, y también a diferenciarse en células de la neuroglía, que siempre están estas células de la neuroglía entre las células nerviosas, entre las neuronas, y ellas cumpliendo las diversas funciones que nosotros conocemos. Entonces se van desarrollando por camadas, diríamos así, una progenie así muy importante, y nacen unas nuevas. Y no solamente nacen nuevas en relación a incrementarse en esta posición, sino también a incrementarse en esta otra posición para ampliar este tubo neural importante y ampliar e incrementar la masa de neuronas, tanto en hacer más capas hacia la parte externa, como hacer más capas de neuronas hacia las partes laterales para hacer el crecimiento en tamaño y en masa nerviosa. Y la capa marginal será aquella donde se van a encontrar las extensiones de estas neuronas que van creciendo y creciendo y creciendo y van extendiéndose importantemente, porque esa célula cuyo cuerpo se va a encontrar a nivel de la médula espinal o en el cerebro, sabemos que las fibras nerviosas que constituyen estos axones, también las dendritas, se extienden enormemente. En los más altos será más, en los más pequeños será menos, pero es esta extensión que se empieza a producir. Hasta que esta capa neuroepitelial, que tiene esta capacidad mitótica tan importante, se agota en su producción. Ya no tiene esa capacidad. Y queda rezagada a formar lo que va a ser en esta parte central la capa ependimaria que reviste, o capitas que revisten los ventrículos dentro de la masa cerebral que se ha desarrollado. Esta es una histogénesis bastante importante para la formación de las neuronas. Y habíamos dicho que también formaba las células de la neuroglía. Esta neuroglía que formará los astrocitos. ¿Cuál es la función de los astrocitos? Transportar glucosa. ¿Qué hacen los astrocitos? ¿Perdón? No. No. ¿Cuál es la función de los astrocitos? La neurona directamente, la dendrita o el axón, se extiende a tomar contacto con un capilar. Exacto. Los astrocitos fibrosos y protoplasmáticos que ustedes han visto en su práctica de histología forman lo que su compañero acaba de decir, que la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa eso? Que esa es de la neurona, o mejor dicho, es de la célula que hace contacto con el capilar. Una patita va al capilar y la otra patita va a la neurona. Y a través de él, de este trocito, pasan los nutrientes, pasa todo lo que necesita la neurona. Es el EDECAM del presidente. El EDECAM de la neurona. ¿Saben cuál es la función del EDECAM del presidente? ¿Está bien? ¿Qué hace el EDECAM? El EDECAM es aquella persona que entra a un ambiente donde va a entrar el presidente. Es aquel que come lo que va a comer el presidente. Bueno, al menos aquí en el Perú como que no funciona tan bien eso, porque cuando el presidente sale por todos los pueblos, la gente le alcanza y él agarra y come. Pero en otros países, partidos y constituciones. Probablemente ayer podía dormir un poco
Ese es el que va a proteger al presidente. Entonces, estos cumplen esa misma función en el cerebro. La neurona no directamente hace contacto con ningún capilar que le pueda dar alguna sustancia que no sea buena para él, sino que lo hace a través de esta célula. El oligodendrocito. ¿Cuál es la función del oligodendrocito? Esta sí forma las vainas de mielina, pero dentro del sistema nervioso central. Porque desde que se forma la neurona y que está en la capa del manto, he dicho que extiende sus ramas, sus dendritas o sus axones para afuera. Entonces esa envoltura que va a tener y que justamente se encuentra en la capa marginal que formará lo que es la sustancia blanca, donde ustedes han visto en histología, que sería un puntito rodeado de un círculo, todos los axones. Esa vaina de mielina está formada por el oligodendrocito. Las células de la microglía, ¿cuál es la función de la microglía? Son macrófagos del sistema nervioso central. Estos no derivan del neuroepitelio. Se forman a partir del mesénquima que ingresa dentro de la masa cerebral, conjuntamente con estas células mesodérmicas que se van a diferenciar también en aquellas que van a formar los vasos que se van a encontrar dentro de este tejido nervioso. Y de ellas se diferencian estas células de la microglía que habíamos dicho que son células de defensa del sistema nervioso central. Entonces, nosotros tenemos aquí una célula neuroepitelial que tiene una gran actividad mitótica que se diferencia en los neuroplastos y estos a su vez en las neuronas, en los fibroblastos, en las células gliares que forman todas estas capas de las células que forman este sistema nervioso central y luego rezagadas al final cuando acaban su actividad mitótica en las células epenquimales. Y miren cómo en esta microscopía barriga, como podemos ver, como una estratificación de cuerpos nerviosos que forman la capa del manto y que luego externamente forman la capa marginal. Y extrapolándonos a lo que ya es en forma definitiva, esta sería la sustancia gris y esta es la sustancia blanca. A nivel de la médula, en una posición correcta, internamente la capa de la sustancia gris y externamente la capa marginal, lo cual no sucede a nivel tanto del cerebro, como vamos a ver ahora. Entonces el tubo neural se divide a las 4 semanas en prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal. A las 5 semanas ya esta se ha dividido en telencéfalo y el diencéfalo. Este telencéfalo se formará lo que va a ser el paleocórtex, el corpus estriado y el neocórtex, que es justamente esta porción del neocórtex dará origen a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo con el epitálamo, tálamo, hipotálamo y fundíbulo y también la glándula pineal, que ustedes han estudiado. Mesencéfalo no se divide si el techo, donde se encontrarán los tubérculos cuadrigéminos, los pedúnculos cerebrales en la parte baja, que ustedes saben son las conexiones de toda la parte central a las partes periféricas. El romboencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo, cerebelo y protuberancia, mielencéfalo, bulbo raquídeo y la médula espinal que se mantiene conectada. Entonces vamos a avanzar de la parte baja hacia la parte cefálica como es que se conoce esto. Hemos visto en las láminas en la práctica que esta luz ependimaria es bastante importante en un principio, bastante amplia, pero con el desarrollo de esta gran actividad mitótica en la formación de estas capas del manto que están aquí alojadas, con la formación de las neuronas, ya se forma la capa del manto y externamente la capa marginal. Inicialmente tiene esta forma, incluso tiene una placa del techo y una placa del piso, y estos supralimitantes que son la separación de las placas basales con las alares, donde ya existe una diferencia importante de la ubicación de las neuronas que se van a encontrar aquí. Sabemos que aquí en las partes basales se formarán las neuronas motoras y en la parte superior las neuronas sensitivas. Sigue desarrollándose mejor y a la luz del epéndimo se va achicando. Estas divisiones de las fisuras se hacen mucho más importantes, que dividen ya aquella médula que ustedes conocen perfectamente bien y de donde del asta anterior justamente va a haber la emergencia de la raíz anterior, que es la raíz motora, y a la parte posterior, al asta posterior, ingresarán las raíces posteriores que llevan la sensibilidad desde un ganglio sensitivo, un ganglio raquídeo que nosotros ya lo conocemos así formándose lo que es el nervio mixto, ¿no? Ese arco reflejo muy importante que ustedes lo han estudiado en neuroanatomía y también en fisiología. Entonces, esta placa alar,
distribuida ya a nivel de toda, tanto no solamente a nivel del médula espinal y el encéfalo. Nosotros tenemos, también se llama aferente o sensitiva, la placa alar, la que está hacia atrás. Y aquí tenemos 3 núcleos importantes celulares, muy importantes, dependiendo de dónde van a proceder esta sensibilidad, de dónde viene la sensibilidad. Y hablamos de un aferente somático general. Aferente somático general, que es el aporte sensitivo que produce la piel, de las articulaciones y de los músculos. Es aquella sensibilidad que la sentimos, que somos conscientes de que está sucediendo. Aferente visceral especial es el aporte sensitivo de las papilas gustativas y de la faringe, lo que sentimos nosotros del sabor. Aferente visceral general es el aporte sensitivo procedente de las vísceras y el corazón. O sea, toda esta sensibilidad que nosotros tenemos del dolor de estómago, de esas sensibilidades que están internamente dentro de los órganos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo, llegan a través de estas fibras aferentes viscerales generales. La placa basal o eferente motor autonómico aquí va a hacer unas órdenes. Eferente visceral general son los enlaces autonómicos de 2 neuronas desde el asta intermedia. Esta asta posterior y la asta anterior, recuerden cuando hemos estudiado en la neuroanatomía, había una asta intermedia entre ambas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Allí se encuentran los centros, las neuronas que son responsables de la inervación motora de las vísceras, del funcionamiento de estas vísceras. El eferente visceral especial, nervios motores que van a los músculos estriados de los arcos faringios. Cuando hablamos esta palabrita especial, se refiere a estos músculos o esta sensibilidad que se tiene a partir de la formación de las estructuras de los arcos faringios. Y eferente somático general son todos los nervios motores de toda la musculatura esquelética, independientemente de aquella que se ha formado a partir de los arcos faringios. Esta denominación es muy importante que ustedes la recuerden, porque seguro que se los voy a preguntar en el examen. Y hablando del examen, como esta fase solo tiene 5 fases, ya les quiero decir desde ahora que el examen les voy a tomar este domingo a las 9 de la mañana, o sea, de esta semana, el domingo. El pasito de esta semana es el domingo, porque la siguiente semana ya no les puedo tomar porque ya vienen los exámenes, los siguientes, los exámenes generales. Una fase muy, muy cortita, rapidita. Esta formación de la médula, como habíamos visto, se originaba a partir de esta caja que habíamos puesto empatados. Durante 4 días, al menos la parte de neurología creo que sí han estudiado bien, ¿verdad? O sea, ya son 2 semanas de clases libres, esta hora, solo les quedaría una semana para estudiar para su examen. Así es que organicen su tiempo. Inicialmente, miren, va la extensión de la médula casi es al borde, o mejor digamos que es al borde de la última vértebra que se ha formado. Pero conforme el niño va creciendo, y he dicho, la médula, estas células nerviosas no siguen creciendo enormemente. La mitosis se activa en un tiempo, pero es la estructura ósea la que sigue creciendo y esta ya no va. Ya se va cortando la extensión, la caudal de esta formación de la médula, ya quedó ahí. Y entonces aquí se va adelgazando porque está creciendo y van a formar las fibras que ustedes conocen. 14 semanas, miren que está a nivel a la mitad del sacro 1 y después ya está un poco más alta inclusive. Al momento de nacer, el niño tiene el borde de la médula espinal en L3. Ese es digamos, el borde de la médula L3. Y todas estas fibras nerviosas que se convierten y pues son justamente el recubrimiento de esta médula, forman lo que es la cola de caballo, que ustedes habrán visto dentro del canal raquídeo, ¿verdad? Y al momento de nacer está al borde L3 y se alcanza luego en nosotros los adultos, llega a ser al borde de L1. Estos datos son muy importantes de recordar cuando, por desgracia, el recién nacido ha tenido o está desarrollando una meningitis y tenemos que hacer una punción lumbar. Debemos conocer anatómicamente cuál es la posición de esto, porque lo vamos a usar para sacar el líquido cefalorraquídeo, para hacer el estudio en un nivel que pudiésemos dañar la médula de ese niño.
tenemos que saber cuál es la posición en el niño al momento de nacer para no cometer esta iatrogenia. ¿Saben lo que es iatrogenia, verdad? Iatrogenia es aquel hecho de actitud que tiene el médico con el paciente que lo puede dañar. O sea, cometer un error. La iatrogenia es el resultado simplemente del mal conocimiento que pueda tener ese médico en relación al tratamiento de su paciente. La mielinización, como había dicho, dentro del sistema nervioso central, esta envoltura de mielina, de grasa, que es una célula que va envolviendo externamente al dendrito o al axón, que es muy importante. ¿Por qué es importante? Para que la señal sea mucho más rápida, no tenga que pasar directamente al nervio, sino se va saltando justamente por la envoltura de esta mielina, que a nivel dentro del sistema nervioso central está dada por el oligodendrocito y externamente por las células de Schwann. La célula de Schwann tiene el origen. ¿Quién era? ¿Quién originaba? ¿La célula de Schwann? Eso yo sabía. Ya lo dije. Las células y la cresta neural. Se originan a partir de las células de la cresta neural. Luego seguimos subiendo y hemos visto cómo se ha formado y tenemos al mielencéfalo, que le habíamos dicho que por esta plegadura continua se estiraba, ¿verdad? Y al estirarse el techo tiene esta placa del techo que es una membranita finita. Y entonces lo que supuestamente venía hasta aquí y formaba la placa basal y las placas solares, cuando vemos a mielencéfalo y al metencéfalo, al abrirse como un libro, las placas motoras y sensitivas están una al lado de la otra en la parte del piso de esta porción del mielencéfalo. Y aquí tenemos justamente a este nivel la formación de los centros motores, eferente visceral especial. Cuando decíamos especial era relacionado ¿a qué? A los tejidos musculares o lo que se forme a partir de los arcos faríneos. 9º, 10º y 11º par. Eferente visceral general y eferente somático que estaría aportado por el 12º par. Y en la parte sensitiva, visceral especial, el 9º y el 10º, y porque ustedes saben que los demás son solamente motores, y el aferente visceral general y el aferente somático. Y en este techo se extiende la formación de estos plexos carotideos que tienen la función de producir líquido cefalorraquídeo, que es una extensión. Inicialmente es una extensión de esta capa primaria, que forma todo esto que ustedes lo han visto en histología. Uno de los sentidos más bonitos que a mí me gustaba en histología es justamente los plexos coroideos, son células tan bonitas, tan circunscritas, un epitelio público, ¿se acuerdan? Si se acuerdan, no se acuerdan. Y esas celulitas es el resultado de esta capa primaria, y dentro de ellas una red vascular importante, de donde este líquido se filtra de la sangre, un líquido tan puro, tan limpio, tan transparente, que nosotros hablamos cuando tenemos el líquido cefalorraquídeo, decimos, normalmente tiene el aspecto, el color, la transparencia de un vidrio de cristal de roca. Ustedes han visto los vasos de cristal de roca que son increíblemente translúcidos, tan bonitos. Ese es el color que debemos ver en un líquido cefalorraquídeo normal. Cualquier alteración de ese color, aunque sea transparente, ya estamos asociando a cualquier tipo de energía que se pueda producir. El metencéfalo, que sigue igual abierto como libre abierto por esta plegadura, mantiene la misma placa motora y la placa sensitiva, donde nosotros la placa motora encontramos al eferente somático, el 6º par, y también en relación al visceral especial, al 5º y al 7º par, y el eferente visceral general de este lado. Y aquí tenemos aferentes viscerales generales, aferentes viscerales especiales del 5º y el 7º, y de somático. El 8º está también en esta posición, pero obviamente no es un par craneal que inerve alguna estructura, sino sabemos que es el auditivo. Y a nivel de la parte posterior del techo hay un engrosamiento de esta membrana que va a dar lugar a lo que es el labio rómbico. Y el labio rómbico es responsable de la formación del cerebelo. Este cerebelo, que también ustedes lo conocen inicialmente, es simplemente un crecimiento que se va a presentar y que luego hay una actividad mitótica tan importante que por oleadas se van presentando la gran multiplicación de células
que van migrando hacia la parte de este neuroepitelio, de este epitelio que formaba esta gran actividad mitótica, sale una oleada y salen neuronas. Sale otra oleada y salen neuronas. Y van pasándose por la capa marginal, se van ubicando por fuera de la capa marginal, para que esta capa marginal, que sería la sustancia blanca, quede en la parte central y en la corteza se ubiquen las neuronas que van a formar esas tres capas. ¿Cuáles serían las capas del cerebro? A ver. ¿Cuáles son las capas del cerebro que lo han estudiado en histología? Molecular, la capa de Purkinje, como esas neuronas en césped enormes, y por fuera la capa granular. Y todas ellas forman estas circunvoluciones, que es la capa de la corteza ubicada con neurones, y esta parte central que en la médula habíamos visto que en la parte más pegada a la luz estaba la capa del manto y externamente la capa marginal, pero aquí sucede este cambio por estas oleadas que van desplazándose a la parte periférica para luego formar la corteza de este cerebelo. Y luego estas separadas por lo que es el espacio del vértice se aproximan para formar lo que ustedes han visto de la anatomía y a toda la estructura de este cerebelo. Por debajo, esta plaquita sigue formando otro plexo coroideo. Y el plexo coroideo se encuentra en diversos lugares que van a dar lugar a la luz de estos, tanto en los ventrículos laterales o en la luz del tercer ventrículo, o en este cuarto ventrículo que estamos viendo aquí que se ha formado este plexo coroideo. Y aquí también van a ver otros elementos. ¿Qué cosa hay allí? ¿Qué hay aquí? Por encima de este plexo coroideo, en esta parte. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué? ¡Habla! Agujeros. Agujeros. ¿Cómo se llaman esos agujeros? Luz que lo llena. Los agujeros de Lushkin-Mayen. Están aquí. ¿Y qué hacen los agujeros de Lushkin-Mayen? Yo le digo más bien. Van a hacer que pase del cuarto ventricular con el epéndimo. A la luz del epéndimo, el cuarto ventrículo a la luz del epéndimo, esta es la luz del epéndimo. O sea, la que va a continuar, la luz dentro de la médula espinal, es la luz del epéndimo. O sea, está circulando también por allí, porque esa luz del epéndimo va a dar a este cuarto ventrículo. Ahí entonces el drenaje de los... ¿A dónde? Al espacio subaracnoideo. Al espacio subaracnoideo. Ahora ya vamos a ver eso. Me interesa que recuerden bien esto porque va a cumplir una función muy importante. Esta es la vista del romboencéfalo en la parte superior y aquí está la base de él, y aquí estaría la parte superior de este mesencéfalo, alojando ahí a la parte del romboencéfalo, y este es el mesencéfalo. Este espacio formará lo que es el acueducto de Silvio. Esta luz del mesencéfalo forma el acueducto de Silvio, y tenemos igual las placas solares y basales, que a nivel de las placas basales, saliendo de él, hay una extensión de masa muy importante que forma los pelústros cerebrales. Esta es la conexión de la masa de los hemisferios cerebrales con las porciones más bajas. Y como núcleos motores, que ya lo hemos estado diciendo también en la clase, aquí están los diferentes somáticos del tercer y cuarto par craneal, que en las prácticas, digamos, vamos a tener la suerte de que en esta curvatura mesencefálica que va descendiendo, tal vez encontremos los nervios que hasta ahora no lo hemos llegado a ver. Y aquí se encuentra el núcleo rojo y el eferente visceral también en esta posición. Y en el techo de esta parte del mesencéfalo se encuentran dos haces inicialmente de tejido nervioso, que luego son partidos por la mitad de forma tangencial, que forman los tubérculos codigéminos superiores e inferiores, a ambos lados, divididos por un seno. Los tubérculos codigéminos superiores están en relación con la visión, hay centros que van a estar conectados a ello, y los tubérculos codigéminos inferiores con la audición, ¿no? Se encuentran allí a nivel de este que no llega a separarse, sino que simplemente forma lo que va a ser
internamente la cleidocitosis. Luego tenemos al diencéfalo. Al diencéfalo en una parte partida, donde observaremos al epitálamo, al tálamo y al hipotálamo. Y en la parte superior a esta glándula pineal, y en la parte inferior lo que va a formar lo que va a ser el infundíbulo que formará la neurohipófisis. La glándula pineal, muy importante, que es una extensión de tejido que se va a elevar hacia la parte superior, donde las células nerviosas van a diferenciarse en lo que se llaman los pinealocitos, que también han visto en histología la glándula pineal. ¿Qué producen los pinealocitos? ¿Cuál es la producción? ¿Cuál es el neurotransmisor importante que producen los pinealocitos? La melatonina. La melatonina, que es un neurotransmisor muy importante. Esta glándula, cuando los niños son chiquitos, cuando nacen, tiene un tamaño importante y que luego cuando vamos envejeciendo va disminuyendo de tamaño. Y esta melatonina está relacionada al sueño. Es quien induce al sueño, por eso los niños duermen y duermen y duermen y duermen. Bueno, los niños normales, porque los berrinchosos no duermen. Duermen y duermen, y conforme vamos envejeciendo ya no la tenemos. Y el abuelito quiere dormir como el niño. El abuelito duerme 3 horas, 4 horas y es suficiente. Y está tomando pastillas para dormir más, pero no necesita dormir más. Todas las neuronas que le quedan se regeneran en ese lapso de tiempo de dormir corto tiempo. Y esta melatonina no solamente está relacionada con el sueño, también se le llama el elixir de la eterna juventud. Es un gran antioxidante tremendamente bueno que hoy en día ya se vende, se expende. No, con algunos, la mayoría, y los mismos neurólogos lo recetan, no tanto para que se mantengan jóvenes personas, sino porque induce un sueño natural y no usar el tipo de drogas que existen para inducir el sueño en las personas que necesitan descansar. No se vende, creo que hay algunos lugares que hacen aquí, pero en Estados Unidos lo venden en los pharmacies sin ninguna receta médica que se utiliza, y como les digo, que tiene estos dos efectos. Y no existe ninguna de estas medicaciones que conocemos como antioxidantes que nos venden, y se los digo con estudios bien hechos, de comparación con lo mejor que se conoce que es un antioxidante, con esta droga que ya está elaborada. O sea, la que venden obviamente es una droga elaborada sintéticamente. No, es una zapatilla, no hay ninguna visión de que realmente estas drogas, estas pastillas que se venden como antioxidantes, puedan comparar a lo que en el laboratorio se ha observado en relación a lo que hace la melatonina. Entonces, si es que alguien tiene la oportunidad de comprárselo de alguien que viene a Estados Unidos, cómprenlo y dénselos a sus papás, que de verdad es el mejor antioxidante que pueda existir en este momento. Luego tenemos al epitálamo, que está en relación con la avénula. Esta avénula relacionada a estructuras. ¿Qué centros haría la avénula? Yo doy dejar el tálamo con receptores sensoriales importantes, tanto de la audición como de la visión. El hipotálamo, muy importante, porque aquí se encuentran los centros de regulación del metabolismo de los lípidos y de los carbohidratos, los centros de la identificación heterosexual, los centros de la alegría, de la tristeza, los centros del metabolismo, de la regulación hidroelectrolítica. Es decir, aquí hay un punto muy importante. Sí, aquí los centros de producción de aquellos neurotransmisores inhibidores o facilitadores que actúan sobre la glándula hipófisis. Esta es la conexión directa del sistema nervioso central con la glándula hipófisis para que esta a su vez pueda funcionar perfectamente bien. Se encuentra a nivel del hipotálamo. Y esta extensión, que es el infundíbulo, que ya lo hemos visto en la práctica, que es responsable de la formación del diencéfalo, de la glándula hipófisis en la porción de lo que es la neurohipófisis. Y esa neurohipófisis se forma de la siguiente manera: tiene una porción glandular y una porción nerviosa.
¿Se acuerdan del estomodeo que les había explicado en la puerta? La parte de la adenohipófisis se origina a partir de la bolsa de Rathke. Bolsa de Rathke. Y esta bolsa de Rathke se forma por células ectodérmicas que se encuentran en el techo del estomodeo. Ese techo del estomodeo, el estomodeo, ¿se acuerdan que les expliqué que era el vestíbulo? De esas celulitas que están en el estomodeo se proyectan hacia la parte superior células ectodérmicas propiamente dichas. Ectodérmicas propiamente dichas, que van avanzando hacia la parte superior, van avanzando y cuando hace es como una evaginación que tiene una luz, va pasando por todas las estructuras, se pasa por ese cartílago hipoficial que al principio estaba separado, se pasa por él para justamente permitir el pasaje de estas células y llega hasta este infundíbulo, que es una proyección del piso del diencéfalo, y se junta a él. Este es el cartílago hipoficial. Le ha aperturado el camino para que pueda pasar y luego se cierra aquí abajo para formar lo que va a ser la silla turca, donde se va a alojar esta glándula ya formada. Entonces el infundíbulo desciende y forma una neurohipófisis que no es independiente, no se individualiza. La neurohipófisis sigue conectada al sistema nervioso central, porque acabamos de decir que en el hipotálamo se producen estos neurotransmisores que van a hacer conexión justamente para la producción de estos neurotransmisores que van a regular el funcionamiento de la glándula hipófisis. Y el lóbulo anterior se formará a partir de la bolsa de Rathke y la parte de la neurohipófisis del infundíbulo. Tejido nervioso es del neuroectodermo y del ectodermo propiamente dicho, porque estamos viendo que ha nacido del techo del vestíbulo, que ha ascendido hacia la parte superior. Y de esa forma se forma la glándula hipófisis que será alojada luego en la silla. Telencéfalo. De la médula hemos pasado al mesencéfalo, estamos en el mesencéfalo y ahora en el telencéfalo. Este telencéfalo que se origina a partir de él para formar los hemisferios cerebrales. Enormes. Diríamos que en este lugar existe una mayor actividad mitótica para formar justamente esta masa cerebral. Y al inicio se formarán, aquí es un corte que tienen ustedes que está juntando el diencéfalo con el telencéfalo y encontramos el cuerpo estriado que habíamos conocido ya, el cuerpo estriado medial y lateral, que se diferenciará en conglomerados celulares mitóticos que darán lugar a estructuras importantes, a centros importantes para su crecimiento. Y en esta formación, justamente, el corte de esta línea roja es el corte para que se vea de esta manera, pero estos hemisferios cerebrales son los más importantes en la formación de esta porción del sistema nervioso que es el telencéfalo. Nosotros tenemos aquí justamente a los dos telencéfalos y en el piso observaremos nosotros a los cuerpos estriados. Estos cuerpos estriados se van a dividir en dos porciones formando lo que es el núcleo caudado y el núcleo reticular. Y entre ellos se formará este haz nervioso importante que es la cápsula interna. ¿De acuerdo? ¿Verdad? La cápsula interna. Por debajo de ella se forma lo que es la lúnula y aquí, debajo que no está puesto aquí, se forma lo que va a ser la cápsula externa. ¿Se acuerdan? En esta porción de aquí por fuera. Y esto ya lo conocemos, ¿qué orígenes van a dar? Pero lo que es más importante es el desarrollo de esta porción del telencéfalo, que en este momento lo observamos como que tiene una superficie lisa, como que no hay una buena actividad todavía mitótica en el corte que estamos observando, y como dije hace un momento, los plexos coroideos que se van a formar en cada uno de estos espacios con esa función importante de la producción de líquido cefalorraquídeo. Entonces va creciendo, lo que está liso va creciendo, está ya formándose los huesos de la calota que ya están estructuras un poco más firmes y el cerebro no puede seguir creciendo y que la luz del ventrículo se amplíe más, no. Esto va permitiendo que este crecimiento se vaya plegando. Se va plegando como un encaje, se va plegando y de esa manera ya empiezan a formarse las cisuras, aún mejor las divisiones
aquí ya más fisuras por esta plegadura que incluso ya están cubriendo perfectamente bien al cerebelo. Por la parte interna igual está cortada de esta manera y podemos ver cómo va creciendo y van formándose estos surcos. Ustedes han visto ya la masa cerebral, han tenido su cerebro para estudiar y han visto que la superficie de ese cerebro no es una superficie lisa, sino que se evidencia estos repliegues que tiene superficialmente esta gran actividad mitótica, que en realidad esta es la parte que nos muestra el mayor crecimiento dentro de esa cabeza, en los dos telencéfalos, que van a dar lugar a los hemisferios cerebrales y que, visto también que la cabeza del recién nacido era 1/3, ¿verdad?, de la longitud que se tiene en esta posición, justamente porque es ese tiempo donde se ha producido esta gran actividad mitótica para la formación de esta masa cerebral. Y nosotros sabemos que no tengo una imagen, en la formación de la masa cerebral se forma el paleocórtex, el arquicórtex y el neocórtex. El arquicórtex se ubica más o menos a este nivel, es la porción del tejido nervioso más viejo. El paleocórtex se ubica en esta parte que está aquí, que tiene relaciones con la porción de la olfacción. El clinencéfalo es el que va a formar aquí el clinencéfalo. Y el neocórtex es todo. O sea, el neocórtex es aquella parte que con su gran actividad mitótica será responsable de la formación de la gran cantidad de tejido nervioso que va a presentarse. Entonces, nosotros de esa manera hemos visto cómo este tejido nervioso que se forma de la placa neural, que forma luego el surco, luego el tubo, toda su extensión, será responsable de la formación de todas estas estructuras nerviosas que conforman el sistema nervioso central, con la diferencia de todas estas células. Yo había explicado aquí que igual que en el cerebelo, también existe este desplazamiento diferente que a la médula espinal, donde la capa de la corteza del cerebro está formada por las neuronas, ¿verdad? Y que la capa de la sustancia blanca está en la parte interna. Y es igual, la mitosis es por oleadas y van desplazándose hacia la parte periférica y desplazándose por oleadas para formar, ¿cuántas capas tiene la masa cerebral? De células nerviosas que tienen nombres propios. ¿Cuántos son? 6 capas diferentes de células. Son 6 que van bajándose por oleadas y finalmente cuando se forma toda esta corteza cerebral, la sustancia blanca va quedando por la parte interna donde están todas las conexiones de estos nervios que formarán lo que va a ser luego los tejidos cerebrales o la cápsula interna en estas proyecciones de estas neuronas que están llegando a integrarse con el resto del sistema nervioso central. Entonces, en el cerebelo y en el cerebro, la corteza altera este mecanismo normal de formación del sistema nervioso central, donde la sustancia gris queda periféricamente y la sustancia blanca en la parte central. Y eso se debe a un desplazamiento de oleadas que van pasando y que van pasando, o sea, las más nuevas que se van formando atraviesan a las más antiguas. O sea, las más nuevas en la actividad mitótica que se producen son las más periféricas. O sea, se pasan por todas las neuronas que ya se formaron y se va yendo más hacia afuera. Y se pasan y se va yendo más hacia afuera y de esa manera se amplía el grosor y el espesor de esta masa cerebral. Y entonces llegamos a lo que sus compañeros dijeron hace un momento en relación a los orificios que se encuentran aquí en Rushka y Mayentier. Son los plexos coroideos los responsables de la formación de líquido cefalorraquídeo, que lo hacen por una filtración de los capilares que se ubican dentro del espesor de estas células del epéndimo, las células ependimales que van a quedar como tales y que forman el recubrimiento de estas células cúbicas tan bien bonitas, formadas, que ustedes han visto independientes. Yo creo que es una de las células cúbicas conjuntamente con las que se ven en el riñón, en los tubos ya colectores, ¿se acuerdan? Bien individualizadas, igual se ven aquí
Es una filtración de la sangre, que va cayendo ese líquido directamente a todos estos espacios que se encuentran en los ventrículos o en la luz del epélio. Y es a través de estos tres conductos que sale este líquido al espacio supraarterioideo. ¿Cuáles son las capas que tiene de recubrimiento que recubren a esta masa cerebral? ¿Cómo se llama? Las meninges. Las meninges. ¿Cuál es la que está en contacto directo con la masa cerebral? La pía madre. Luego, Dura madre. la dura madre. En lo que concierne a todos estos revestimientos, hasta la parte anterior del mesencéfalo, son formadas por las células de la cresta neural. Y las que van desde la parte posterior del mesencéfalo para atrás, es decir, metencéfalo y por todo lo parte del romboencéfalo, se originan de células mesodérmicas que han llegado a ese nivel para poder formar esta diferencia. Y entonces la siguiente capa era la aracnoides y luego la dura madre. ¿Cómo es la estructura de la aracnoides? ¿Cómo es? Con poros. ¿Cómo es? Delgadita con poros. Muy bien, es como un 100 pies, ¿verdad? La aracnoides, esta es la pía madre, esta es la pía madre y la aracnoides está así, y estas patitas son de la aracnoides y esta sería la capa específica de la aracnoides y sobre ella la dura madre, ¿verdad? Es tan importante estas patitas que están haciendo así, que dejan un espacio donde circula este líquido cefalorraquídeo y donde va a drenar este líquido a través de estos orificios. Y este espacio está sobre toda la superficie del sistema nervioso central, desde la parte superior hasta la parte de la médula espinal. ¿Cuál es la función de este líquido cefalorraquídeo? ¿Perdón? Protección. ¿Cómo protege? ¿No? Es la de amortiguación. Cumple ese mismo rol de líquido amniótico para el producto dentro del útero, la amortiguación. Significa entonces que el sistema nervioso central se encuentra suspendido en un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, y que no hace contacto con la dura madre, la masa cerebral. O sea, no son capas que están así, sino hay un espacio de líquido que va amortiguando. ¿Se imaginan estos futbolistas que andan golpeando y golpeando la cabeza, directamente golpearse su masa cerebral al hueso? ¿Se imaginan? Pobrecitos, puro edema cerebral, o sea, 3 cabeceadas y ya fue. Pero este impacto está siendo protegido a su masa cerebral, pero después se ve el grupo también, ¿no? Tanto golpe, tanto cabezazo, tanto... No sé si ustedes han escuchado de un boxeador, esos que boxean horrible, con patadas, con peleas en Estados Unidos, que hay un estudio que se ha hecho en él, porque estos impactos en realidad no es que realmente con tanto golpe no llegue a dañarse. Este chico le han hecho un cambio de conducta terrible, agresivo, coprolálico. ¿Saben lo que es coprolálico, no? Coprolálico, mal hablar, ¿no? Pero nosotros que no hablamos mal hablar, tenemos que hablar terrible. Porque es una historia clínica tiene. Claro, sí. Este chico tenía ese cambio, le hicieron una tomografía y si comparasen lo que yo he visto en intensificar, no me acuerdo su nombre, es un americano, un cerebro normal con el cerebro de este peleador, es increíble. ¿Qué se llama? Es increíble cómo está afectado su cerebro por este deporte que él practica. O sea que tampoco digamos que no es que sí nos protege. Yo si no tuviera esto estaría caminando así y estaría golpeando mi cerebro al hueso, ¿no? O sea, es algo normal, pero frente a cosas tan intensas definitivamente ya no cumple, como un accidente de tránsito, por ejemplo, que va a provocar un edema cerebral gravísimo, si hay un golpe, o si ustedes se caen, se resbalan y se caen y quedan ahí noqueados, cuando se ve el estudio tiene un edema cerebral terrible, justamente por el impacto. Hay impactos que definitivamente no llegan a proteger, pero esa es la función. Y estas patitas tienen una función importante, la de absorción. Entonces hay una regulación entre la producción por los plexos coroideos y la absorción de estas patitas de la capa subaracnoidea, de estas aracnoides, en este espacio subaracnoideo que tiene esa función de absorber la producción. Y estas regulaciones están muy bien.
Cuando esto se altera, cuando la circulación se altera, el pasaje se altera, la absorción se altera, entonces se va a traducir en una enfermedad que se llama hidrocefalia. Nosotros tenemos aquí una serie de malformaciones congénitas que las vamos a discutir. Ya tienen ustedes sus casos clínicos, asumo que las han ya revisado para poder conversar. Yo ya les he mandado una orientación a los profesores de práctica para que todos ustedes deben ser calificados exactamente igual con quienes estén. Los de estos casos clínicos para mí son muy importantes, porque esto es lo que se les pregunta en los exámenes del ENAM. Esto es lo que se les pregunta y es donde yo estoy incidiendo bastante en que se haga bien. Y tiene su calificación de esta segunda fase, tiene 2 puntos de calificación. Si no es que simplemente todos deben saber todo. Llamamos adelante, el alumno va a leer su caso clínico que le toque y luego, sin leer, porque si lo lee también estamos calificando, sin leer va a decir cuál es ese caso clínico. O sea, y entonces yo voy a preguntar, ¿y a qué se debe? ¿Por qué se produjo esto? Y así vamos a preguntar, ¿por qué se produjo esta malformación? Como he estado explicando ya en las clases teóricas, o sea, para que puedan entender a qué se debía. Ustedes responderán, si no responde, ¿quién sabe? Yo voy a preguntar. Cada intervención de ustedes va a valer hasta 0,5 puntos. O sea, cada intervención 1 punto, 0,1. Y diga más intervenciones, tendrá 0,5. Quien responda bien las preguntas va a alcanzar, ese que ha salido y ha respondido bien, va a llegar a 1.5. Y ese 1.05 va a ser el contenido de las intervenciones que tenga en la respuesta de las demás preguntas. Y eso significa que tienen que leer un poco más. O sea, no es que simplemente salgan, lean y todavía leen su papel y lean que lo que dice por qué, pero leen, y no va a poder ganarse ese 1.5, se ganará 1 tal vez. ¿Está claro? Para mí es importante, no es que quiero fastidiar, quiero que aprendan. Porque esto es lo que tienen que recordar, para el futuro. Entonces, ¿qué sucede? Están asociadas generalmente en este tipo de malformaciones el desarrollo de la vértebra anormal con el desarrollo anormal del sistema nervioso central. Y hablamos de espinas bífidas, cuando los arcos neurales no han llegado a fusionarse en la parte posterior para formar el apófisis espinosa. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí se llama raquisquisis, con la apertura de esta, donde no ha formado el tubo neural. La masa, la placa neural se mantiene como placa neural y el niño nace así. Puede ser que sea una espina bífida oculta, que no hay ninguna cosa de tumoración sobre la piel, pero nos llama la atención que esté esto, porque siempre hay un penacho de pelos sobre aquella área donde hay una espina bífida y que probablemente la masa cerebral, o el tejido nervioso, perdón, se aloje dentro de él. Estas espinas bífidas ocultas generalmente pueden tener trastornos nerviosos, como por ejemplo que no pueda contener la micción, o que no pueda miccionar, o que no pueda evacuar. A veces hay algún tipo de alteraciones motoras también. Y generalmente se ubica aquí en la parte caudal, generalmente, no digo que sea. Luego tenemos la espina bífida, que aloja a la médula espinal normalmente, pero el espacio subaracnoideo está tan amplio que le llamamos espina bífida con meningocelia. La médula está aquí. Entonces es un tumor que se observa sobre la superficie a la parte de atrás. Y tenemos espina bífida, donde la médula no está aquí, sino dentro del tumor. ¿Y cómo podemos hacer entonces diagnóstico? Con la linternita. Pero su pueblo y deriven a su paciente a la ciudad y hagan un diagnóstico y digan, mi paciente tiene un meningocelia. O puedan decir, mi paciente tiene un mielomeningocelia. Ustedes, como para poder hacer el diagnóstico, pongo la linternita, lo que hago es una biofísica. Si yo pongo la linternita aquí, la emisión de la luz va a pasar, ¿verdad? Pero aquí no. Si yo puedo dar un diagnóstico de una referencia, porque no va a poder hacer absolutamente nada con esto, pero sí podrán trasladar a su paciente hacia la ciudad. Con el cerebro, a nivel del cerebro, también tenemos esto mismo, que no se haya cerrado, no tanto la médula, no hay espina bífida, sino es los huesos de la pelota que no hayan llegado a cerrarse, no se han llegado a formar, y entonces hay estas emergencias, y son herniaciones en la región craneal,
que en este caso le llamamos meningocele. Aquí le llamamos meningoencefalocele. Y aquí le llamamos, porque no solo hay masa cerebral, sino hay parte de la luz del ventrículo dentro del tumor, meningohidroencefalocele. ¿Se dan cuenta? Son cosas diferentes. Y tenemos aquí este niñito con su meningocele o meningomielocele, no sé, y también tiene hidrocefalia. Yo les había hablado de la hidrocefalia, que cuando nace el niño se le hace una medidita de la cabeza, ¿verdad? ¿Cuánto debía medir la circunferencia de la cabeza normalmente? ¿Cuánto? Yo se los he dicho. ¿Cuánto? Les he dicho hay que medir si es más grande, que estar midiendo los días siguientes, y les dije que si se mantenía era pues un cabezón, pero si se iba incrementando teníamos que estar sospechando que ese niño tenía hidrocefalia. No le puedo decir. Sí se le puede decir. Aquí, espina bífida, miren la placa neural. La placa neural que no se llegó a cerrar y tampoco hubo la dilatación para formar la masa cerebral y el encefálico. Y la continuación de esta placa neural, obviamente, es la piel, es el problema. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un meningomielocele que no ha llegado ni a cerrar la piel. Algunas veces cierra la piel, otras veces no llega a cerrar la piel. No se llega a fusionar la piel inicial. Aquí hay un meningomielocele o un encefalocele, no sabemos, porque simplemente estamos en una masa externa, habría que hacer una serie de estudios. Y aquí, miren, esto lo vamos a estudiar en la parte de desarrollo gástrico o del sistema digestivo. Y nosotros ya en la ecografía del niño podemos visualizar estas imágenes. Miren, las dilataciones de los ventrículos. Esto es líquido. Cuando se ve así oscuro es líquido y está comprimiendo la masa cerebral. Ya desde que está dentro de la pancita se puede saber que el niño está con hidrocefalia. Y entonces apenas nace, hay que hacerle un estudio, no un estudio, habría que hacer el estudio obviamente, pero la cirugía. Y habrán escuchado algunas veces en la televisión, en la radio, dice, se solicita una válvula de Pudens, así se llama, para drenar el líquido desde el ventrículo hacia, a veces a la yugular o a veces directamente a la cavidad abdominal, para que pueda drenar el líquido cefalorraquídeo y la cabeza vaya disminuyendo en su tamaño. Y obviamente debe hacerse con más rápidamente para que no haya secuelas de esta presión que pueda estar ejerciendo la presión del líquido a la masa cerebral que está periféricamente, que está formando las paredes de este cerebro. Encefaloceles, miren el niño ya un aborto con la eliminación del producto. Sin cerebros, anencefálicos, así se llaman, meningoceles. Miren este niño con hidrocefalia enorme, ¿no? Este ya nació así, parece que ya no, este niñito está muerto, o sea que ha podido saltar la presión, que ha podido comprometer el centro. A nivel y en el centro había olvidado yo decir que se encontraba el bulbo raquídeo, que creo que en un momento se los mencioné, les dije que ese bulbo raquídeo aloja los centros de la respiración y del latido del corazón, centros cardíacos que cuando es comprimido por la presión simplemente hay un paro cardiorrespiratorio y provoca la muerte del paciente. Porque tenemos que cuidar cuando tenemos un paciente que tenga un encefalocele o un edema cerebral, perdón,